Saludos, mi nombre es Paul Guerra. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la solución salina hipertónica versus otros agentes hipotensores intracraneales para pacientes con lesión cerebral traumática aguda. Es una revisión sistemática que la pueden encontrar en el libro de Cochrane, está en el sitio web de Cochrane, con el título que ven a continuación. Los objetivos de esta charla es pues evaluar la eficiencia y la seguridad comparativa de la solución salina hipertónica versus otros agentes hipotensores intracraneales en el tratamiento de la lesión cerebral traumática aguda. En el contenido que nosotros tenemos a continuación pues es la introducción. Ahí vamos a ver un poco de la definición, diagnóstico del trauma cráneoencefálico, presión intracraneal, antecedentes de la terapia hiperosmolar, objetivos de esta revisión, métodos de búsqueda, los resultados y las conclusiones de los autores de esta revisión sistemática. Podemos definir al traumatismo cráneoencefálico como una afección física o funcional del contenido craneal o del cerebro, causado por una fuerza externa, pudiendo conllevar esto una alteración de las habilidades cognitivas, físicas y emocionales de las personas. Si hablamos de cifras, podemos decir que eh, no, las cifras son difíciles de conocer, pero oscilan alrededor de unas 200 urgencias atendidas por cada 200.000 habitantes al año. De estos, el 90% de los pacientes van a precisar una atención médica e ingreso hospitalario y alrededor de 10 personas por cada 100.000 habitantes cada año fallecen por consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. La etiología del trauma craneoencefálico es variada y lo podemos clasificar según las etapas de vida. Entre ellas, la primera, pues la intrauterina, que puede haber lesiones por la existencia de tumores intrauterinos que puede afectar la cabeza del feto. Al momento del parto también, en la primera infancia puede haber hematomas subdurales por manejo poco cuidadoso. El niño en la segunda infancia, caídas, accidentes de tráfico, síndrome del niño maltratado. En el joven y el adulto se hace presente ya, se acentúan los accidentes de tráfico, los deportes, en la vejez, las caídas, accidentes de tráfico. Y la causa más frecuente son los accidentes de tránsito, seguido de las caídas. El diagnóstico del trauma craneoencefálico, pues, debe ser hecho por un equipo multidisciplinario, eh, y los pacientes que consultan por TCE son variados con situaciones neurológicas que van pues desde asintomáticos a coma severo. En pacientes politraumatizados se debe sospechar la existencia de lesiones en diversos órganos, por lo que la valoración inicial debe estar hecha por un equipo multidisciplinar capaz de distinguir e identificar las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente. Además de eso, se debe recabar por medio de la anamnesis, eh, obteniendo información por los familiares, los acompañantes o el equipo extrahospitalario de cómo se encontró al paciente, la situación neurológica en la que se encontró, si estaba después despierto y después fue perdiendo el estado de conciencia o se fue alterando, o hay signos de focalidad neurológica. El gol estándar para el diagnóstico del trauma craneoencefálico pues es la tomografía axial computarizada. Este dependerá de la situación en la que se encuentra el paciente. Si es que hay alguna lesión que ponga en riesgo su vida, se pospondrá el estudio de imagen hasta que el paciente esté estable. Para nosotros entender esta terapia hiperosmolar, podemos hablar acerca de la presión intracraneal. El valor normal de presión intracraneal es de 10 milímetros de mercurio, como se puede observar en la curva. Si es que existe ya un aumento de la presión intracraneal hacia 20 milímetros de mercurio y esta se mantiene a lo largo del tiempo, es más seguro que exista muerte de tejido cerebral, lesión cerebral, y también pues llega hasta el punto en la que no se pueda compensar esta presión intracraneal y se produzca una herniación. Aquí en el gráfico ustedes pueden observar la herniación uncal, que es una de las más frecuentes. Para entender esta terapia también debemos hablar acerca de la doctrina de Monroe Kelly, que nos habla acerca de que el cráneo es una bóveda rígida que no se expande, que está compuesto por tres elementos: la masa encefálica,
eh, o el tejido cerebral, el líquido cefalorraquídeo y el componente arterioso y venoso. Si es que nosotros, o si es que en el cráneo hay un aumento de la presión intracraneal, el estado compensado se da por la salida del líquido cefalorraquídeo, como se puede ver en esta segunda imagen, y por salida del volumen venoso. Llega al estado descompensado cuando se ha agotado todos los sistemas de compensación de líquido cefalorraquídeo y volumen venoso y pues eh, se produce el aumento de la presión intracraneal y por ende pues el daño de los tejidos. La terapia con eh, tratamientos hiperosmolares en la hipertensión intracraneal es muy común. Es un tipo de terapia en la que se infunde solución salina concentrada por medio de la sangre hacia el cerebro, o también se puede infundir manitol solo o con algún asociado. Esto va a permitir pues que disminuya la presión intracraneal mediante la reducción del volumen de agua dentro eh, y entre las células cerebrales. El objetivo de esta revisión es pues que se revisó la evidencia sobre la efectividad y la seguridad de la infusión cuando se administra una sustancia a través de la vena de una solución hipertónica en comparación con otros tipos de infusión como manitol en la lesión craneal aguda. La terapia hiperosmolar es una práctica estándar en la mayoría de los centros neuroquirúrgicos de todo el mundo. El consenso reciente sugiere el uso de manitol o solución salina hipertónica para reducir el aumento de la presión intracraneal en pacientes con cuidados intensivos neurológicos y en las guías de manejo de lesión traumática cerebral pediátrica grave se recomiendan los bolos de solución salina hipertónica al 3% en pacientes con hipertensión intracraneal. Algunos han considerado que la infusión intravenosa de manitol es del estándar de oro. Podemos ver ahí por su larga historia. Esto lo dice Marco en 2012. En algunos ensayos clínicos se sugiere, en cambio, la solución hipertónica salina. Mm, la característica de este ensayo fue que en diciembre de 2019 los autores de esta revisión buscaron ensayos aleatorizados que comparan la efectividad y seguridad de la solución salina hipertónica con otras soluciones como manitol o manitol combinado. Se encontró un total de 287 pacientes eh, en varias revisiones. Todos los ensayos fueron ensayos controlados aleatorizados que producen la evidencia más fiable. Se realizaron 3 ensayos en India, uno en Francia, otro en Alemania y otro incluyó a países tanto de Francia como de Israel. La mayoría de pacientes en los ensayos, del 91%, tuvieron una lesión cerebral traumática. Los resultados principales de esta revisión sistemática pues son que en 6 ensayos se incluía datos de 287 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. La mayoría de los pacientes, 91%, tenía pues diagnóstico de lesión cerebral traumática. Los resultados principales pues son que en cada ensayo hubo inequidades acerca del dominio particular del riesgo de sesgo, ya que los médicos no estaban cegados de manera confiable a la asignación. Los ensayos contenían a participantes con afecciones diferentes a la lesión cerebral traumática y en un ensayo hubo inequitudes acerca de los datos faltantes para medidas de resultados importantes. El protocolo original estuvo disponible solo para un ensayo y otros ensayos cuando se registraron. Se registraron de forma retrospectiva. Los resultados, la duración del seguimiento desde una hora después de la infusión hasta 6 meses, afectó el rango de resultados elegidos. 4 de 6 ensayos evaluaron la mortalidad, uno al final de la estancia de la UCI, uno al alta hospitalaria y dos a los 6 meses. No es posible desagregar los datos de mortalidad del resultado neurológico general, en la categoría 2, en 2 ensayos. Son las limitantes de estos resultados y ningún ensayo apareció sistemáticamente para evaluar los efectos adversos. Entonces, los resultados claves son, sobre la base de los datos limitados de estos 6 ensayos, no hay evidencia clara que apoye el uso de infusión salina hipertónica por sobre la infusión de manitol para los pacientes con lesión cerebral traumática aguda.
Los efectos adversos de los tratamientos no se midieron en forma habitual. Se necesita más estudios de investigación. Los ensayos futuros deben ser más grandes e informarse de manera adecuada. Los puntos potenciales para la investigación incluye si hay una concentración particular de infusión o un periodo de tiempo durante el cual se administra la infusión que beneficia a los pacientes con hipertensión intracranial después de una lesión cerebral traumática. Como conclusiones, pues se identificaron 6 ensayos adecuados para la inclusión en esta revisión. Todos comparan un tipo de solución salina hipertónica con manitol o manital combinado con glicerol. La evidencia fue de calidad baja o muy baja. Entonces, los autores del ensayo señalaron que cuando se sugieren beneficios inmediatos de la solución salina hipertónica, no se traducen en beneficios a largo plazo. Por lo tanto, en la actualidad no hay evidencia suficiente que permita establecer las conclusiones acerca de la eficacia y la seguridad de la solución salina hipertónica versus manitol u otros agentes hipotensores intracraneales en el tratamiento de la lesión cerebral aguda. La investigación futura debe comprender un ensayo grande en sitios múltiples registrados prospectivamente e informados de acuerdo con la mejor práctica actual. Los ensayos deben investigar cuestiones como el tipo de lesión cerebral traumática que sufren los participantes y la concentración de la infusión y el periodo de tiempo durante el cual se administra la infusión. Muchas gracias.